Buenas tardes a todos. Entramos directamente en combate con esta nueva sesión de la cátedra C.S. Lewis y en este caso con algo muy singular y sin duda alguna muy atractivo para todos los presentes. Hemos traído en esta ocasión al Mozart del pensamiento. Me explico. Carlos Blanco, aquí a mi izquierda, es de esos niños prodigios que en muchos sitios se malogran porque los abandonan, porque se aburren, porque les hacen todo tipo de perrerías, y empezó a hablar solo con 7 meses, con 2 años ya leía. Luego fue egiptólogo siendo un muchachín y disputaba con catedráticos y salía en televisión española peleando con catedráticos porque muchas veces sabía más que esos soberbios profesores de universidad, como yo. Y entonces, este es el pequeño Carlos, pero no les he traído aquí al pequeño Carlos, que es muy interesante, y ahí lo dejamos en el pasado. Sigue siendo joven, como ven, pero a Carlos me lo encontré yo en la Universidad de Harvard, porque es allí donde, después de estudiar filosofía, fue a hacer un doctorado y se doctoró en teología, en filosofía, además de haber hecho una carrera de químicas. Pero ¿quién es Carlos? No lo voy a decir, que de eso cabe el misterio. No he venido aquí a escuchar una conferencia personalista. No nos interesa Carlos, aunque es muy interesante. Pero eso lo dejo para el que quiera conocerle de otra manera, quizá después del debate, charlando a solas con él. Lo hemos traído aquí por su saber. Y tengo que decir que ese pequeño Mozart, que podía haber sido simplemente un personaje fascinante, un Mozart del pensamiento, ¿no? Esos genios que empiezan con el pensamiento, no solamente se quedó en el pasado, sino que ha seguido trabajando. Aquí tengo su último libro publicado, La belleza del conocimiento, que es una novela, porque Carlos es uno de los padres de lo que en España podemos empezar a llamar filosofía novelada, es decir, hacer pensamiento también a través de la literatura. No es la primera vez que lo ha hecho, porque él también tiene inquietudes literarias. También ha publicado varios volúmenes de filosofía, algunos de bastante repercusión e interés, por ejemplo, el de grandes problemas filosóficos, lógica, ciencia y creatividad, o conciencia y mismidad, que es uno de los más profundos y sesudos. Un ensayo donde él intenta hacer filosofía. España tiene muchos comentadores, muchos pensadores que piensan lo que otros pensaron y lo elaboran, pero no tantos filósofos, personas que se atrevan a enfrentarse directamente con el pensamiento. También ha publicado en Estados Unidos, donde él estuvo viviendo, en Boston, Why Resurrection, ¿no? An Introduction to the Belief in the Afterlife in Judaism and Christianity. Sus libros son numerosos, también Philosophy and Salvation, Filosofía y Salvación. Bueno, pero no voy a leer aquí el currículum. ¿Para qué le he traído a Carlos aquí? Le he traído como pensador, como filósofo, pero también especializado, puesto que trabaja en San Pablo de Celu, en algo muy importante para nuestro tiempo, y es la relación entre filosofía, teología y ciencia contemporánea. Y en concreto, porque acaba de publicar hace nada La historia de la neurociencia, y está trabajando en neurociencia. ¿Qué nos dicen los neurólogos del pensamiento? ¿Y qué nos dicen los neurólogos de lo que llamamos experiencia religiosa? ¿Están los neurólogos contra los místicos? ¿Hay una mística neurológica? Bien, demasiado he dicho, sea mi silencio, comience su palabra. Gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Muy
buenas tardes, muchísimas gracias a todos por venir y sobre todo muchas gracias por invitarme, a Ilia, ¿no? el director de la cátedra, quien efectivamente conozco ya desde hace años y con quien comparto tantos intereses filosóficos e intelectuales, y sobre todo además es un honor estar no solo en la cuna de Santa Teresa, lástima que no haya venido justo el año pasado en el centenario, pero más allá. Yo soy profesor en la Universidad de Comillas, que es de los jesuitas, y me hace ilusión venir a una universidad de los carmelitas, o sea, sí vamos añadiendo también a otras órdenes religiosas, pero la próxima irá la de los dominicos, ¿no? O sea, sería la siguiente. Y además, sobre todo, el tema que me propuso Ilia, cuando lo estuvimos hablando, yo le dije, por supuesto, yo quiero ir a hablar, estar en Ávila, la Universidad de la Mística, me parecía tan fascinante que hubiera el concepto mismo, ¿no? De una universidad especializada en la mística, porque ya diré que mi visión es que la mística es la cima del desarrollo espiritual de una civilización. Eso ya para mí era un aliciente, pero más aún el tema, porque como efectivamente estaba diciendo Ilia, a mí me han interesado diversos temas, fundamentalmente el origen de la civilización, el Antiguo Egipto, me ha interesado también mucho la historia de la ciencia, me ha interesado la metafísica, la epistemología, pero últimamente un tema que sí me está absorbiendo, me está apasionando, es lo que tiene que ver con qué es la mente. ¿Qué es la conciencia? Porque si uno bucea en muchísimos problemas filosóficos, se da cuenta de que en el fondo casi todos hunden sus raíces en el misterio de que no sabemos exactamente qué es la conciencia y por qué un conjunto de 80.000 millones de neuronas, por mucho que sea, y nos parece muchísimo, pero no es tanto, sea capaz de generar pensamientos abstractos. Entonces, este es el gran misterio. Y me dije a mí mismo, mientras no trabajemos en ese campo y no nos planteemos las preguntas y no investigamos sobre eso, muchos problemas filosóficos y muchas cuestiones filosóficas van a permanecer perennemente irresueltas porque estaremos edificando la casa por el tejado y no por los cimientos. En ese sentido podríamos decir, y no sería exagerado, que la nueva filosofía primera, antes era la metafísica, la nueva filosofía primera es la neurociencia, porque ahora prácticamente todo lo que el hombre reflexiona, todo sobre lo que el hombre reflexiona, para todo ello se está encontrando una base, un engarce, un fundamento en la neurofisiología, en la neurobiología. Emplearé casi neurobiología porque me parece que es el término más neutral, más aséptico, ¿no? No me gusta neurología porque ya es una connotación clínica. Evidentemente, si uno asume esta tesis, y yo creo que es correcta en gran medida, se plantean otras cuestiones colaterales. Las grandes producciones del espíritu humano, los ejercicios más sublimes de la psicología humana, en el arte, en la filosofía, en la religión, lo que Hegel llamaría las tres determinaciones supremas del espíritu, el arte, la religión, la filosofía, ¿no? El rostro máximo del absoluto, intuido en el arte, representado en la religión, conceptualizado en la filosofía, y si en el fondo todo eso es simplemente una creación del cerebro, un producto neuroquímico que se puede explicar perfectamente desde la neurobiología, desde la neuroquímica, y que no tiene un objeto trascendente, no remite a nada más que a nuestros propios procesos internos. El amor, el pensamiento, la verdad, la religión, Dios, que hoy, y efectivamente hoy en día mira qué libros se están publicando, y hay muchísimos que dicen Dios en el cerebro, Dios es una ilusión del cerebro, ¿no? O la conexión divina de Francisco Rubia, quien he tenido más la suerte de conocer, aunque no esté de acuerdo con muchas de las cosas que dice el libro, como luego intentaré demostrar. ¿Qué es en el fondo la mente humana? Y si somos absolutamente rehenes de unos procesos neuroquímicos que están ocurriendo en nuestro sistema nervioso y en concreto en el cerebro. 80.000 millones de neuronas, una media de 1000 sinapsis por neurona. ¿Qué somos? Y en concreto, la mística, que a mí me parece la forma superior de la religión, porque es la forma libre de la religión, es la forma no dogmática de la religión. Los grandes liberadores de la experiencia religiosa han sido los místicos. Ahí lo vemos en Meister Eckhart, por supuesto en Santa Teresa y en San Juan de la Cruz, los místicos sufíes, en general perseguidos por los guardianes de la ortodoxia y del dogma, porque efectivamente ellos planteaban un concepto de Dios que no se puede enjaular en categorías tan rígidas como las que suelen predominar en los dogmatismos de todas las religiones. La mística, que repito, me parece la forma superior de la religión, es simplemente un producto del cerebro, de tal manera que si yo, por ejemplo, estimulo cierta área del lóbulo temporal, voy a tener una experiencia mística. Esto hay mucha gente que lo piensa. Vamos a discutir algunos experimentos. Yo adelanto que mi tesis es que no es eso, es que la mística es sobre todo el fruto de un proceso cultural e individual de búsqueda del absoluto, de lo incondicionado, pero yo creo que la tesis de quienes defienden que efectivamente la mística es un producto del cerebro es muy poderosa y tiene argumentos. Entonces la quiero discutir
Y sobre todo lo que quiero plantear aquí, y estoy con gente que sabe muchísimo más que yo sobre la mística, o sea que adelanto que he estado más con carmelitas y profesores de esta universidad, probablemente el que menos sepa sobre mística soy yo. De hecho reconozco que la semana que viene, por ejemplo, tengo que hablar en el Congreso Nacional de Psiquiatría y yo no soy psiquiatra, o sea, voy a hablar sobre el problema mente-cerebro, pero evidentemente hablo como filósofo. Estudié química, pero bueno, yo nunca he hecho investigación de laboratorio, ¿no? O sea que todo lo que voy a decir aquí es como filósofo, como estudioso de las religiones, pero sobre todo como una persona fascinada por qué es la mente y fascinada por la mística, y que considera que en todo místico hay un gran filósofo en potencia. Entonces eso es lo que quiero. Ya digo que la mística la considero la cima de la espiritualidad, y en este sentido a mí hay un libro que me parece que es esencial, y yo siempre aconsejo también en clase. Yo doy teoría del conocimiento, epistemología, y también doy filosofía de la religión, y en filosofía de la religión explico a Bergson, este gran filósofo y premio Nobel de Literatura, en 1927, francés, que él, en un libro magnífico que se llama Las dos fuentes de la moral y de la religión, al hablar de la distinción entre sociedad abierta y sociedad cerrada, dice que en la sociedad abierta es posible la mística, la religión se transforma en mística. En una sociedad cerrada la religión es un elemento más de la sociedad que contribuye a apuntalar el orden de la sociedad, pero no tiene energía libre la religión, es plenamente subsidiaria de las necesidades sociales de ese grupo. Es, digamos, cemento, cohesión social, pero no tiene energía libre. En una sociedad abierta es donde pueden florecer los místicos. Es una religiosidad ya libre, ya una religiosidad que no está enfocada simplemente a mantener el orden social o a orientar la acción ética. Es la búsqueda del absoluto por sí mismo, la búsqueda pura del absoluto y de la unión con el absoluto. Por eso me parece fascinante la mística. Y si mal no recuerdo, cuando Bergson vino, le preguntaron en una ocasión, claro, es que España no ha dado ningún gran filósofo. Y él dijo, se equivocan, España ha dado a los mayores místicos, diciendo, es que un místico es un filósofo. Además es falso que España no haya dado ningún gran filósofo. Aquí tenemos al famoso jesuita Francisco Suárez, el mayor metafísico moderno de España, ¿no? Averroes también era español, pero bueno, es verdad que no ha dado tantos filósofos como Alemania. Y la definición que yo voy a usar de mística, aunque ahora analizaré cuáles son las características de la experiencia mística desde la psicología, sí voy a emplear una definición laxa, porque para no entrar en casi disquisiciones terminológicas que nos podrían llevar muchísimo tiempo, el sentimiento de íntima unión con el absoluto. Yo creo que tiene que tener estos tres vectores: sentimiento, porque efectivamente la mística es inefable, no se puede expresar en un concepto, no hay ningún concepto filosófico que lo agote. Se puede conceptualizar, pero siempre va a estar más allá del concepto. Es lo anti-hegeliano por excelencia, es decir, Hegel pensaba que el conocimiento máximo del absoluto se podía condensar en un concepto. La mística es la negación de eso, hay un más allá del concepto. Íntima unión, es decir, es unión, el individuo siente que se funde, ¿no?, con ese alter, con esa realidad, y el absoluto. Dios, lo incondicionado, llamémoslo como queramos, porque efectivamente ni filosófica ni teológicamente podemos dar una definición estricta de qué es Dios. ¿Qué es Dios? El ipsum esse subsistens de Santo Tomás, el gran arquitecto del universo, el creador. ¿Qué es Dios? No lo sabemos. Hay muchísimas definiciones, pero sí podemos decir que Dios es la realidad absoluta e incondicionada que trascendería cualquier concepto que nosotros quisiéramos ofrecer. Algo fascinante de la mística es que efectivamente aparece en la práctica totalidad de las tradiciones religiosas, como muy bien saben aquí los profesores de esta universidad que han estudiado sufismo, mística budista, por ejemplo la tradición cabalística, la mística de la Merkabah, pero no en todas, no toda cultura ha tenido su mística. Yo, por ejemplo, he estudiado el Antiguo Egipto, soy un absoluto admirador, profundo admirador de la civilización egipcia, pero me parece que sería un abuso del lenguaje hablar de mística en el Antiguo Egipto, no. O en Mesopotamia, tampoco creo que haya mística. En el confucianismo, tampoco. Si acaso en el taoísmo, pero en el confucianismo me parece que sería estirar demasiado el significado de la palabra mística. Igual que de la palabra profetismo, no en todas las culturas había profetas. Y sin embargo, los egipcios, por ejemplo, que tenían una desarrolladísima literatura, una desarrolladísima teología, una desarrolladísima poesía, esa idea de unirse con el absoluto yo creo que está ausente en prácticamente todos los textos. Aquí cito de un autor al que yo admiro bastante, un jesuita y maestro zen, el padre Enomilla Lasalle, sobre todo por esa fusión, no porque era sacerdote jesuita, pero también era maestro zen. Todos los místicos insisten en la necesidad de liberarse plenamente de las percepciones sensibles, de las imágenes de la fantasía e incluso del razonamiento discursivo, si se quiere llegar a la experiencia mística. Por eso es fascinante la mística, porque implica un más allá tanto al sentimiento
tanto al lenguaje como al concepto. Sería realmente aquello a lo que el hombre aspira, pero que nunca podría aprenderlo. Es algo libre, nunca se aprehendería en el sentido de aprender como coger, siempre estaría más allá de todo, pero es a lo que el hombre aspira, porque el hombre aspira realmente a lo absoluto, a sentirlo y conocerlo. Se ha estudiado mucho qué es la experiencia mística, se ha estudiado mucho cuáles son las características de la experiencia mística, y aquí estoy seguro de que ya conocen muchas de las ideas que voy a decir aquí antes de entrar en materia neurobiológica. Uno de los grandes estudiosos de la experiencia mística es el ilustre profesor de Harvard, que fue William James. Él habla de 4 características fundamentales de la experiencia mística que efectivamente serían comunes a todas las religiones o tradiciones, porque yo pienso que se podría ser místico también sin religión formal, no sin idea de Dios, eso me parecería mucho más difícil. Es la inefabilidad, es decir, la experiencia mística nunca se va a poder condensar en una proposición, en lenguaje. El lenguaje ya violentaría la propia esencia de la experiencia mística. Cualidad noética, en el sentido de noesis en griego, conocimiento. La mística aporta conocimiento. Un conocimiento efectivamente inefable, un conocimiento que no se puede traducir en palabras, pero el que yo he de reconocer que no he tenido una experiencia mística, entonces en ese sentido no hablo sabiéndolo, pero cuando uno lee a cualquiera que diga haber tenido una experiencia mística y a los grandes místicos, hay esa percepción de que conoce algo, de que no es simplemente una veleidad sentimental pasajera, sino que hay algo de conocimiento. Le revela un detalle quizás ínfimo sobre el rostro de esa realidad incondicionada, de ese absoluto. Transitoriedad, efectivamente, no hay ningún místico que haya estado perennemente en estado místico, ni siquiera, y aquí lo saben ustedes mejor que yo, ni Santa Teresa. Es decir, Santa Teresa en muchos momentos de su vida no estaba en experiencia mística, efectivamente, viajaba por toda España, fundaba conventos, no creo que tuviera experiencias místicas en todas esas. Es decir, eran experiencias contadas y muy concretas y en circunstancias delimitadas. Ni siquiera siempre se cita a San Simeón Estilita, ¿no? Ese santo del que se dice, yo no me lo he podido creer nunca, ¿no? Que dicen que estuvo 30 años en una columna, San Simeón Estilita. No me lo he creído nunca, pero bueno, efectivamente debió de ser alguien bastante extraño y probablemente pasó bastante tiempo en una columna, no sabemos cuánto tiempo, como una especie de místico. Si no, no habría pasado edad, pero a lo mejor en vez de 30 años eran 3, que ya sería muchísimo. 3 años. Pero efectivamente, yo estoy seguro de que ese protomístico, como queramos llamarlo, no puedo creer que estuviera continuamente en experiencia mística. Hay incluso fenómenos fisiológicos que nos impiden mantener ese trance, ese éxtasis, esa experiencia mística sostenido en el tiempo. Y pasividad. Todo místico en cualquier tradición, ya sea un sufí que entra en trance haciendo los famosos bailes de los derviches danzarines, ¿no? De los discípulos de Rumi, o un místico cristiano o un místico hindú, siempre hay un elemento de pasividad. Él busca, pero él se siente desbordado por algo que le busca él, por algo que lo absorbe. Hay un elemento de pasividad. Se siente arrebatado. Cuando dice Meister Eckhart ese famoso du nichts, ich nichts duales, yo nada, tú todo, diciendo, he sido absorbido por Dios, yo nada, ich nichts duales, tú todo. Hay una subsunción o una inmersión del yo en esa totalidad incondicionada, absoluta, que sería Dios. Evidentemente, para toda ortodoxia religiosa, ya sea islámica, los sufíes en muchas naciones islámicas fueron perseguidos, cristiana, Meister Eckhart mismamente siempre ha sido bastante incómodo, mística hindú. El místico es incómodo para una ortodoxia teológica que quiera condensar el conocimiento de Dios en proposiciones, porque muchas veces va a parecer que está defendiendo una cosa y la contraria, porque para el místico los opuestos, el principio de no contradicción, es superado por la totalidad, por Dios, que es capaz de vencer, de trascender la dualidad, la ilusión de la dualidad, que es algo propio del hombre. Entonces, evidentemente, para cualquier ortodoxia que exige distinguir entre verdadero y falso, esta proposición es verdadera y esta es falsa. Dios es trascendente al mundo y es falso que sea inmanente. No, es que para un místico Dios es trascendente e inmanente. Y es imposible concebir a Dios solo como trascendente o solo como inmanente. Tampoco es un panteísta el místico, es un trascendentalista inmanentista. Imposible que opte por una de las dos alternativas en ese jardín de senderos que se bifurcan. Clasificaciones más elaboradas, por ejemplo la de Panke, que era un psiquiatra de mediados del siglo XX, insisten en las mismas características que nos
elucidó William James, pero digamos más desarrollada, sensación de unidad de todo lo existente. En todo místico hay esa idea de que lo que para nosotros es fragmentario, para el místico aparece imbricado. Borges no era un místico, pero admiraba la mística. Si no ha leído cualquier texto de Borges, él además sabía muchísimo sobre la Cábala, se escribió con Gershom Scholem, sabía muchísimo sobre el sufismo islámico. Esa idea de que en cualquier detalle del universo se capta la totalidad del universo. Ese Aleph donde lo mismo ves el color de una rosa en Bengala, que lo mismo estás viendo el éxtasis de un sufí. Todo esto está en el Aleph de Borges. La totalidad en la parte, es una especie de fractal, ¿no? El universo sería como un gigantesco fractal donde la parte reproduce el todo. Sensación de unidad. Pérdida del yo y del mundo. Efectivamente, repito Meister Eckhart. Ich nichts, du alles. Yo nada, tú todo. Esto está clarísimo en el Zen. Antes hemos visto al padre Nomiya Lassalle, todos los estudiosos del Zen. De hecho, es muy difícil pensar que en el budismo, por lo menos en el budismo Theravada seguro que no, y en el Mahayana yo creo que tampoco, la idea de yo, tal y como la concebimos nosotros, es ambigua. Igual que es ambigua o incluso innecesaria la idea de un Dios personal. Pérdida de yo y del mundo. Pérdida del sentido del tiempo y del espacio, evidentemente porque si el yo y el mundo se pierden, el tiempo y el espacio, que están inextricablemente ligados a nuestra percepción del yo y del mundo, también desaparecen, se desvanecen. Nos sumergimos en una totalidad amorfa. Pérdida del sentido de causalidad. La causalidad rige en un orden mecánico, donde hay un antes y un después, causa y efecto. Para el místico todo se aparece como una unidad y ya no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Sería la eternidad divina, ¿no? Yo esto me acuerdo que en una conferencia lo dije, y gente dijo, esto es una locura. Digo, no. El fotón en la física, en la teoría de la relatividad, para el fotón no hay tiempo. El fotón, como cuanto de luz, no percibe el tiempo. De hecho, si intentáramos calcular el tiempo para un fotón, nos saldría una indeterminación matemática. El fotón es una especie de trasunto, evidentemente es una analogía, por supuesto no me tome literalmente, de cómo sería la percepción divina de la ausencia de tiempo. El fotón es lo eterno, lo que no tiene tiempo, tampoco tiene masa. Sensación de alegría, bienaventuranza y paz, vitalidad y bienestar. Efectivamente, el místico es sereno, es alegre. Su rostro, como Buda, irradia bondad, irradia tranquilidad y irradia justamente reconciliación con uno mismo. Hay una sensación de contacto con lo sagrado. Por eso no digo que todo místico tenga que pertenecer a una religión concreta, yo creo que no, pero sí tiene que tener algún tipo de idea de lo sagrado, de lo divino, de algo que trasciende al hombre. Sensación de objetividad y realidad. Para el místico lo que está viviendo es real, es objetivo, no es una mera fantasía. No es como diría Feuerbach, esto es una creación, una proyección del espíritu humano. No. Es una realidad. Lo vive más real incluso que el mundo, del que nos llegan datos por los sentidos que podría ser un engaño. Superación del dualismo, a esto ya he hecho referencia. El principio de bivalencia, el tercio excluso, no cuenta para un místico. Por eso es tan difícil captarlo. Por eso es tan difícil hacer una filosofía de la mística, porque un filósofo necesita distinguir lo verdadero de lo falso. Proposiciones correctas, proposiciones incorrectas. Para un místico las dualidades se superan, se trascienden. Hay filósofos que han intentado hacerlo, evidentemente Hegel, el materialismo dialéctico, pero no de la misma manera que un místico. Y desde luego yo soy muy crítico con esas filosofías que rechazan el principio de no contradicción. Yo creo que es imposible. Es imposible. Otra cosa es la experiencia mística, pero a nivel filosófico es imposible filosofar sin el principio de no contradicción. Inefabilidad de la experiencia, ya hemos insistido en esta característica, lo inefable. Transitoriedad. Panke dice que es un máximo de 2 horas, yo este dato no lo he podido comprobar, pero efectivamente, no creo que nadie pueda estar en un trance místico. Aquí el ejemplo, el contraejemplo sería Buda, ¿no? Los famosos, creo que estuvo hasta 6 años, ¿no? Debajo de la higuera, cuando él entra en ese despertar, ¿no? Y él se convierte en el Buda. Bien, habría que ver qué significa exactamente que estuvo todos esos años, no creo que estuviera todos esos años en el nirvana y en trance, seguro que también comía, se alimentaba, se levantaba, estiraba las piernas, o sea, no creo que estuviera todo el rato. Tendemos a idealizar, pero todo ser humano, incluso Buda o Jesús o Sócrates, con independencia de nuestras gentes religiosas, pero tenía que tener también necesidades humanas. Cambios positivos y persistentes en la actitud y la conducta del sujeto. La mística cambia a quien lo experimenta. Tiene un profundo componente ético. El que vive una experiencia mística, yo no puedo creer que sea igual que antes y que sea peor persona, al revés.
justamente por lo que ha vivido, por lo que ha percibido, tiene que engrandecerse espiritual y éticamente. Cualidad no ética, apariencia de conocimiento, efectivamente, pero un conocimiento no discursivo. Sensación de elevación, que muchas veces tiene que ver con levitaciones, pero esa idea de elevación, que esto en la mística neoplatónica, sobre todo en el pseudo Dionisio Areopagita, es evidente, la elevación, y las abundantes referencias a la luz. La luz es un elemento central en todo místico. Dios se aparece como una gran luz que se irradia en todas las direcciones. Esto, por ejemplo, se ve clarísimo en Ibn al-Arabi, el famoso místico sufí nacido en Murcia. El padre Poulain, un jesuita del siglo XIX, que también estudia la mística, lo sintetiza muy bien, él se refiere sobre todo a la mística cristiana. Unión casi permanente, transformación de las facultades superiores y visión intelectual permanente de la Trinidad, que esto lo encontramos en casi todos los místicos cristianos, la visión de la Trinidad. Que la Trinidad, yo aquí me atrevo a decir, no es simplemente un motivo que podamos atribuir a la mística cristiana. En la mística hindú está, por ejemplo, el Satchinanda, ¿no? la tríada del ser, conciencia y beatitud, o por supuesto el Trimurte, Brahma, Vishnu y Shiva, el ciclo de creación, conservación y destrucción. Yo creo que es un universal de la mente humana, que efectivamente está también en el cristianismo, pero lo encontraríamos en más religiones. Pero como el místico quiere superar la dualidad, necesariamente, si yo quiero superar lo dual, necesito llegar al número 3. Hegel mismamente, tesis, antítesis, augeum, síntesis. Esto yo creo que es una constante de la experiencia mística, y en este aspecto yo sí pienso, aquí les daría la razón a los Feuerbach o materialistas, que efectivamente esto sí puede tener que ver con cómo funciona el cerebro humano. Personalmente yo creo que la mística es más que el éxtasis. De hecho, los chamanes, que saben perfectamente, el chamán es una palabra que viene del tungu, en tungu un chamán no es un sacerdote, porque no estamos hablando de una religión organizada, como en las religiones que ya pertenecen a un pueblo sedentario. Los chamanes suelen pertenecer a culturas nomádicas, muchos de ellos vivían en la estepa rusa, o en el norte, o en tribus del norte de América, y un chamán entra en éxtasis, consume ciertas sustancias alucinógenas y entra efectivamente en éxtasis. Yo no llamaría místico a un chamán, porque yo creo que el místico tiene que tener una profundidad tanto teológica como cultural como simbólica, que eso ya está prácticamente íntimamente relacionado con el nacimiento de la civilización, y en concreto ya de una civilización moderna. Es mi idea. El místico, efectivamente, alcanza una especie de conciencia cósmica, y en este sentido yo defenderé la tesis, que va a ser la tesis de esta conferencia, es que los grandes científicos también son místicos en potencia, y por eso me parece que esa conciencia cósmica no es simplemente un trance extático como el del chamán, tiene una teología de fondo y un desarrollo cultural y simbólico de fondo que no se puede reducir simplemente a unos trances y unos bailes rituales, como ocurren en ciertas tribus. Las características serían unidad, intimidad, trascendencia, inmanencia. Ya digo, no es ni trascendente ni inmanente, es las dos cosas. ¿Eso qué es? No lo podemos definir. Pero es unidad, intimidad y trascendencia inmanencia. Fusión con lo absoluto. Bien, ¿cuáles son las bases neurofisiológicas o neurobiológicas? Yo voy a tomar la neurofisiología, es el estudio de la función del sistema nervioso. La neurobiología es el estudio de la biología de los sistemas, de la biología de los procesos en el sistema nervioso, que en el fondo es química. Cuando uno estudia química, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio, esa es la base de cómo funciona la transmisión del impulso nervioso. Ni más ni menos. Es la maravilla de la evolución, que con procesos muy simples, que son muy fáciles de comprender, ha conseguido crear una maravilla como es el sistema nervioso y el cerebro humano. La tesis que yo quiero defender en esta charla, que luego podemos discutir en esta conferencia, es que la mística no es un producto arbitrario del cerebro, sino que depende de la evolución de la cultura y del individuo, de un proceso de maduración y de aprendizaje, tanto de la cultura como del individuo. No es, por tanto, lo mismo que el chamán, que se toma una droga alucinógena y entra en éxtasis. Hay gente que dice, no, es que Santa Teresa tenía epilepsia o tomaba tal. Eso me parece una frivolidad. Es decir, Santa Teresa es una profunda teóloga, una profunda literata, una profunda filósofa, una buscadora de la verdad, que ha tenido un proceso de maduración, de búsqueda de muchísimos años, y al igual que Meister Eckhart, al igual que Buda, al igual que Ibn al-Arabi, al igual que Rumi, llegan a una elevación intelectual y sentimental, efectivamente, de esa unión con lo absoluto, pero no es simplemente una cosa transitoria de tomarse una sustancia. La neurobiología, a mi juicio, es el correlato de la experiencia mística, sobre todo el lóbulo temporal. Pero la experiencia mística se halla estrechamente unida a una cultura y a un desarrollo personal.
Por eso, aunque la experiencia mística tenga características comunes, ya que hemos visto varias, en el fondo cada místico es hijo de la religión y de la cultura a la que pertenece. Y por eso, en una visión de un místico sufí nunca se va a aparecer la Virgen María o nunca se va a aparecer la Trinidad cristiana, se aparecerá otra Trinidad. Ni a Santa Teresa se le aparecía Mahoma, evidentemente porque eso depende de la cultura en la que esa persona ha desarrollado su contacto con el absoluto. Para mí todas las religiones son caminos, precisamente, para ese contacto con el absoluto. Y uno puede llegar al absoluto a veces incluso sin la religión. Las religiones son plataformas para ese contacto. Pero el rostro del absoluto varía según una religión a otra. Aunque todas las tradiciones místicas comparten, por tanto, elementos comunes, en todas hay profundas diferencias que son subsidiarias de una teología. Y en ese sentido es inconmensurable una tradición mística con otra. Para mí, la mística es más un descubrimiento simbólico que una creación artificial por estimulación del lóbulo temporal, como veremos que dicen ciertos científicos. Es un descubrimiento simbólico. Por eso hay culturas que no han tenido mística y hay otras que sí. Es un descubrimiento como es un descubrimiento tal estilo artístico o tal filosofía. Arthur Deichmann fue uno de los pioneros del estudio científico de la mística, de la experiencia mística. Ahora nos parece evidente, en la televisión salen experimentos, pues se han hecho experimentos con escáneres cerebrales a monjas carmelitas o a monjes budistas viendo cómo su tal zona del cerebro, eso ahora nos parece evidente. Uno de los pioneros fue precisamente Arthur Deichmann y luego Persinger, que es el que veremos. Que era el estudio, y a mí me parece que es una tarea imprescindible, que es estudiar cuál es la base neurobiológica de la religión, de la espiritualidad y ahora en concreto de la experiencia mística encima de la espiritualidad. Para Deichmann, la teoría que propuso es la siguiente: es que la mística depende sobre todo de la desautomatización de ciertas estructuras y de ciertas funciones psicológicas. El cerebro humano inhibe y desinhibe. Tan importante para cómo funciona el cerebro humano son los procesos inhibitorios y los procesos desinhibitorios. Si ahora mismo todos los estímulos que están llegando a mí a través de mis 5 sentidos, si yo tuviera que procesar absolutamente todos ellos, me volvería loco, colapsaría. Esto es como el ordenador cuando entra en halting, ¿no? Colapsa, ¿no? Reinicia o apaga y vuelve a encender. Colapsaríamos porque sería un exceso de estimulación. Tanto como absorber información, el cerebro tiene que filtrarla y tiene que inhibirse de absorber ciertos estímulos. Esto es, a mí me parece que filosóficamente es muy bonito, un concepto que hay en la filosofía de Kant, de que la multiplicidad sensorial, la multiplicidad de los fenómenos, es filtrada por el entendimiento. Efectivamente, nosotros nos dejamos cosas fuera. Un murciélago tiene una percepción auditiva por un sistema muy sofisticado de ecolocalización muy superior a la humana. El pulpo tiene, por ejemplo, un ojo muy superior, mucho más sofisticado que el nuestro. Nosotros vemos peor que un pulpo, esto créanme, es así. Y oímos peor que ciertas especies animales, y nuestra visión nocturna es pésima, lamentable, en comparación, por ejemplo, con la de un búho. Pero es que si tuviéramos que estar sometidos a toda la estimulación sensorial que nos viene del mundo, no podríamos filtrar, no podríamos razonar, estaríamos desbordados. Hay que inhibir. ¿Cuál es la teoría de Deichmann? Que en el caso del místico se produce una desautomatización. Y entonces, el místico no es capaz de inhibir ciertos procesos, ciertos estímulos. Lo absorbe todo, no discrimina. ¿Y cuáles hemos dicho que era una de las características de la experiencia mística? La no discriminación, la superación de las dualidades, el no distinguir, el querer superar lo distinto. Para el místico todo se presenta como una unidad, como una totalidad, amorfa. Dice Deichmann, claro, porque mediante ciertos procesos, por ejemplo, técnicas de relajación, poca luz, estar en ciertas habitaciones pues prácticamente silentes, sin ningún tipo de perturbación externa, consigues que el cerebro no renuncie prácticamente a su sistema de inhibición, lo absorba todo y todo se te presente como una unidad. Estás desbordado por esa capacidad, por esa cantidad de estímulos, todo lo ves como una unidad y prácticamente enloqueces. Eso sería un místico. Y desplaza el peso de la actividad del sistema nervioso de los niveles superiores en la jerarquía del sistema nervioso, como podría ser la racionalidad, a niveles inferiores, que no discriminan, porque la razón lo que hace es discriminar. Oye, esto es absurdo, esto no es absurdo. Esto es como le preguntaron a John Nash, el famoso matemático, que le dijeron, claro, ¿cómo consiguió usted vencer, no se puede vencer del todo, pero parcialmente su esquizofrenia? Él veía personajes que eran irreales, pero él los veía como si fueran reales, como si yo estuviera viendo a alguien en la puerta.
Dice, usando la razón. Usando la razón. Me costó muchísimo, pero usando la razón y diciendo, John, es falso que ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie. Razona. Es absurdo pensar que hay alguien. No tienes argumentos. Usando la razón, inhibió esos estímulos. Los discriminó. Pero dice Deichmann, el místico no discrimina. Entonces por eso lo ve todo como una unidad. Es por eso más sincrético que analítico. Más unitario que divisorio. O sea, no le gusta el análisis, sino que le gusta la síntesis. Y por tanto estaría guiado por lo que Freud llamaba el principio de placer y no por el principio de realidad. De hecho, en terminología freudiana, el místico sería alguien que padece una regresión a la infancia. El niño no discrimina, no distingue entre lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso, cree igual en los Reyes Magos que en hadas y fantasmas, todo se le presenta como real. Su razón todavía no está diseñado, no ha evolucionado psicológicamente lo suficiente como para discriminar. Eso es la madurez, el proceso de adulto. Entonces, para estos autores, un místico es un niño, es alguien que ha vuelto a la infancia y que no es capaz de discriminar. Evidentemente, y en esto tienen toda la razón, los místicos poseen una conciencia holística. Desdeña las divisiones y lo percibe todo como una totalidad. Unidad y totalidad son sinónimos en el fondo. Si tú ves una unidad, eso ya es una totalidad. No tiene, o todas las partes están fundidas en la unidad totalidad. Y claro, esta conciencia holística desdeña las partes, los estímulos particulares, y lo que fomenta es la percepción de una unidad en la que todo se presenta como indiscernible, indistinto. Esto recuerda mucho a lo que uno de los grandes antropólogos del siglo XX, Lucien de Vibril, en su famoso libro sobre la mentalidad primitiva, dijo la diferencia entre la mente primitiva y la mente civilizada. Dice, hay un salto cualitativo entre la mente primitiva y la mente civilizada. La mente primitiva es analógica, se mueve por analogías, imaginación. Yo veo un árbol y veo que, pues, como yo he visto que hay espíritus en el ser humano, porque a veces estás despierto y a veces estás dormido y dices, ¿dónde está tu espíritu? Digo, no, yo le atribuyo un espíritu al árbol y hago una analogía. Y atribuyo fenómenos de la psicología humana a la naturaleza. Se mueve por analogías, no por la lógica. No es analítica, sino sintética. Es una niñez. El primitivo para Lévi-Brill es un niño. Evidentemente ya sé que hay antropólogos que aborrecen, ¿no?, a Lévi-Brill, por ejemplo Lévi-Strauss, que él decía que la mente humana no había evolucionado. Pensamos igual que en el neolítico, mi inteligencia es neolítica. Yo honestamente estoy de acuerdo en gran medida con Lévi-Brill. Yo creo que ha habido unos saltos en la evolución de la especie humana y sobre todo el nacimiento de la civilización es uno de ellos, donde la racionalidad analítica se establecería como herramienta de concepción del mundo y de conocimiento, y eso es irreversible. El gran estudioso de las bases neurobiológicas de la mística es Michael Persinger, y él lo que él propone es que existe una estrecha relación con la estimulación del lóbulo temporal. El lóbulo temporal, simplemente para el que aquí, no sé si funciona esto, sí, en esta zona, el lóbulo occipital, que es detrás, que es el que está encargado del procesamiento de la visión. Luego tenemos el lóbulo parietal y el lóbulo frontal, que es donde están las cortezas prefrontales, la parte más evolucionada, ¿no? El lóbulo temporal tiene múltiples funciones, tiene varias, o sea, una, por ejemplo, tiene que ver con la audición, el lenguaje, en las áreas de Broca y de Wernicke están en el lóbulo temporal izquierdo, que son las encargadas de procesar el lenguaje. La memoria, es decir, tiene muchísimas funciones, pero digamos de una naturaleza no tan sofisticada como la del lóbulo frontal y sobre todo las cortezas prefrontales asociativas, que son ya la cima de la evolución. No hay nada en todo el universo conocido que haya evolucionado tanto como nuestras cortezas prefrontales. El lóbulo temporal no es una zona tan evolucionada, pero sin embargo es muy importante para nuestra vida diaria. De hecho, por ejemplo, hay síndromes asociados a desequilibrios en cómo se procesan los estímulos en este lóbulo, el síndrome de Gastot-Geschwitz, por ejemplo, la epilepsia localizada en el lóbulo temporal, conversiones religiosas súbitas, hipermoralismo, hipersexualismo, es decir, una pulsión sexual desenfrenada. Y en las profundidades del lóbulo temporal, esto es más interesante, es donde tenemos la amígdala y el sistema límbico, que sabrán ustedes es el que se encarga del procesamiento de las emociones, el sistema límbico. Lo que a veces hay autores que llaman el cerebro mamífero, ¿no? O sea, el paso del cerebro reptiliano al cerebro mamífero, donde ya hay procesamiento emocional, un reptil no tiene prácticamente emociones, y luego ya el cerebro humano, que serían las cortezas asociativas prefrontales, lo característico de nuestra especie. La mística sería sobre todo emoción, porque al estimular el lóbulo temporal
yo lo que estoy es desatando desenfrenadamente una emotividad casi exacerbada. Entonces, lo que yo tengo cuando estimulo, por ejemplo, mucho la amígdala, tengo sensaciones intensas de miedo o de ansiedad. Esto es lo que se ha experimentado. Y hay experiencias intensas y profundas que pueden llevar a lo que llaman los psicólogos conciencia oceánica, ¿no? Donde todo se percibe como una vastedad unida, un océano. Persinger lo que ha usado es lo que se llama la estimulación magnética transcraneal. Ahí ven una imagen que se puede focalizar, en este caso sobre el lóbulo temporal, y él dice que los sujetos que experimentaron, que fueron partícipes de este experimento, recordemos, estimulación magnética transcraneal localizada en el lóbulo temporal, lo que él consiguió suscitar es visiones de seres relacionados con la religión, seres sobrenaturales o grandes figuras religiosas. El profeta Elías, la Virgen, Mahoma, el Espíritu Santo, abducciones en agnósticos, y esto es muy interesante, incluso en gente que no creía en Dios, sensación de que ha sido abducido por un extraterrestre, reforzaba la fe sobrenatural de creyentes y también generaba experiencias extravagantes en no creyentes, por ejemplo, abducciones por alienígenas. Según dónde focalizar el estímulo, porque hay que reconocer que el cerebro humano, aunque el gran misterio de la neurociencia es cómo funciona el cerebro humano en tanto que unidad, es decir, porque nosotros funcionamos unitariamente, no es que ahora mismo esté viendo, estoy oyendo, estoy oliendo, no, me llegan los estímulos por vías separadas, pero yo lo percibo todo como una unidad. Es lo que se llama el binding problem, el problema de la unión. Ese es un gran misterio. Pero, evidentemente, lo que sabemos, a tenor de la investigación neurobiológica, es que las facultades del cerebro están localizadas en ciertas áreas. Por ejemplo, en el lóbulo temporal izquierdo tenemos las áreas de Broca y de Wernicke, que se encargan del procesamiento de distintas funciones lingüísticas. Es decir, si yo focalizo la estimulación magnética transcraneal, evidentemente puedo generar estímulos en áreas encargadas de una función y no de otra. Él lo que hizo es que con esa estimulación focalizada podía incluso desencadenar experiencias sexuales. Por ejemplo, en el lóbulo temporal derecho se suele decir, ¿no?, que el lóbulo temporal derecho es más creativo y el izquierdo más analítico. Bueno, esto está superado. Es decir, esto hoy en día no es tan claro. Es cierto que hay funciones diversas por hemisferio, hay una diferencia entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, pero el cerebro funciona como una unidad. No es que, es decir, el hemisferio derecho también participa en el procesamiento del lenguaje, aunque fundamentalmente esté en el izquierdo. Podía generar la presencia de una fuerza negativa y en el izquierdo la presencia de una fuerza positiva de naturaleza angélica. Estos son sus experimentos. Otro psiquiatra, Arnold Mandel, que es contemporáneo también de Persinger, lo que ha hecho es trabajar la experiencia mística desde la perspectiva de las sustancias psicoactivas, de ciertas drogas que bloquean el efecto inhibitorio de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, una molécula química que transmite información en el impulso nervioso, que sobre todo se encarga de transmitir información relativa a la inhibición de ciertos procesos. Dice, claro, cuando bloqueo la serotonina, esa persona que dice ser mística no inhibe su actividad cerebral, todo lo ve como está desenfrenada, no discrimina. Hay una desinhibición, por eso tiene experiencias holísticas. En los estados ergotrópicos lo que tenemos es alerta y éxtasis, y en los estados trofotrópicos tenemos tranquilidad. A la mística, por tanto, podemos llegar, y esto lo vemos en la historia de los místicos, tanto desde la más absoluta serenidad y quietud, como desde el trance o el éxtasis, desde el desenfreno. Claro, dice, porque es que la serotonina, la inhibición de la serotonina, se puede llegar a ella desde dos perspectivas, ergotrópica o trofotrópica. Bien, esto es lo que la investigación de vanguardia en cuáles son las bases neurobiológicas de la mística nos viene a decir, que en el fondo la mística es casi una disfunción, fundamentalmente localizada en el lóbulo temporal, por un proceso de desinhibición, donde no se inhibe correctamente ciertos procesos y entonces llegamos a esta desinhibición. Evidentemente la mística no apunta a ninguna realidad trascendente, simplemente una creación artificial del cerebro humano por estimulación de ciertas áreas. Entonces Santa Teresa efectivamente tenía visiones, tenía fantasías, pero también Ibn al-Arabi, también los místicos de la Merkabah, que creen que suben al trono de Dios en un carro alado, son mis visiones que se pueden explicar perfectamente por condiciones biológicas. Efectivamente, en gran medida es verdad, es cierto. Es decir, es muy difícil, por ejemplo, yo siempre me planteo por qué prácticamente no encontramos a un místico en un entorno urbano, en una gran ciudad, un místico en Wall Street. O sea, que viva en, no sé, la avenida, en la calle 55 con la segunda avenida, quinto piso, y viva en Wall Street y trabaje allí.
pues es muy difícil que vaya a poder establecer una experiencia mística. Si está trabajando en, no sé, Goldman Sachs, pues bueno, simplemente con la actividad, el exceso de estímulos, la falta de serenidad. Obviamente los místicos en general también han llegado a la mística porque han vivido en ciertas circunstancias, o en un convento, o en una hermandad sufí, o aislados en el norte de la India, o en un monasterio tibetano. Es decir, estamos hablando de gente que ya busca ciertas condiciones para tener la experiencia mística. Pero no si alguien se pone en la Gran Manzana o en la Puerta del Sol, me voy a poner a ver si soy místico. Pues es muy difícil, prácticamente imposible. Porque hay unos condicionamientos tanto del entorno como del propio cerebro, efectivamente. Personas aquejadas de ciertas patologías, yo dudo que pudieran tener experiencias místicas. Y si no se llegara a ciertos efectos neurofisiológicos, por ejemplo, desinhibición, suspensión de ciertos elementos del lenguaje y de ciertos elementos, sobre todo de la inhibición, ¿no? el potencial inhibitorio que tiene el cerebro, es muy difícil que llegáramos a la experiencia mística. Pero me pregunto, esa es la condición necesaria de la mística. ¿Pero es la condición suficiente de la mística? Con yo tener, por ejemplo, estimulado el lóbulo temporal, ¿ya tengo mística? Porque a mí me parece que lo que está haciendo Persinger es el chamán, es el trance, el éxtasis, es estimular una experiencia de tipo extático, casi chamánica. Pero eso no es la mística de Santa Teresa, eso no es la mística de Elena Darby. La mística no es algo puntual, no es simplemente, a ver, quiero ser místico, estimúlame, y ahora soy místico, no. Es un proceso de años integral. Eso es la condición necesaria, pero ¿es la condición suficiente? Sería como decir que, por ejemplo, estimulando tal área encargada del procesamiento de la inteligencia, de la captación de verdades matemáticas, imaginemos, aumento, imaginemos que por estimular tal área, no sé cuál es, no sé ni siquiera si se sabe, soy capaz de estimular la aprehensión de verdades matemáticas, el teorema de Pitágoras. Entonces me podría decir, no, el teorema de Pitágoras es una invención de tu lóbulo temporal, o del lóbulo parietal, o de la corteza prefrontal, de donde sea. Perdóneme, pero no es verdad. El teorema de Pitágoras su verdad es independiente de que usted me estimule tal lóbulo temporal o tal parte del cerebro. Estamos en un orden cuya verdad ya no depende de la estimulación del cerebro. ¿Y si la mística fuera eso? ¿Yo puedo estimular la inteligencia matemática? Por supuesto. Y a lo mejor en un futuro, ahora está muy de moda el transhumanismo, y a lo mejor, y yo creo que los transhumanistas tienen bastante razón en muchas cosas, es posible que a lo mejor en un futuro, ingiriendo ciertas sustancias, podamos potenciar nuestra memoria, nuestra inteligencia, que a lo mejor todos puedan ser de una inteligencia extraordinaria, la memoria, la captación de verdades matemáticas, el talento para la especulación filosófica, por supuesto. Pero el que usted tenga más talento para captar la verdad matemática no tiene nada que ver con la verdad matemática en sí. Eso se decide desde otro ámbito, unos axiomas y unas reglas de transformación. Sería lo que se llama en filosofía la falacia genética. Usted me puede decir, por ejemplo, cómo el hombre inventó la idea de Dios. Y efectivamente yo puedo trazar el origen de la idea de Dios, en el Paleolítico superior, incluso en el Neandertal, cuando empieza a haber enterramientos, pero eso no significa que Dios no exista, es otro tema totalmente distinto. Pudo habérselo inventado alguien, pero eso no me dice nada sobre si es verdad o falsa la idea de Dios. De igual manera que porque los egipcios ya conocieran el teorema de Pitágoras, o un señor del que sabemos muy poco llamado Pitágoras, que no escribió nada, inventara ese teorema, no significa que el teorema sea falso o verdadero. Eso lo tendré que decidir desde otro punto de vista. Pitágoras inventó el teorema, pero la verdad del teorema de Pitágoras se decide en otro orden. Efectivamente hay técnicas de acceso a la concentración, técnicas que nos permiten potenciar la concentración. Pero eso no dice nada sobre el objeto al que se refiere la concentración y la proyección mental del místico. Es un debate abierto. Puede ser una fantasía o puede ser verdadero, que exista un orden trascendente y que el místico capte destellos de ese orden trascendente. No está cerrado el debate. Yo puedo ver cómo se origina la idea de Dios en el cerebro, pero por eso yo no puedo demostrar si existe o no existe. Deme usted una prueba de que no existe. Y efectivamente hay gente que me ha intentado dar, y es totalmente respetable. Deme usted una prueba de que existe. Hay mucha gente, el argumento ontológico, el cosmológico, yo no creo que sean correctos, pero es un tema abierto. Las leyes de la naturaleza, por ejemplo, no son una creación de la mente, sino una modelización que hace la mente, una norma externa a la mente que la mente modeliza. Entonces, porque estimulando tal área yo consiga, por ejemplo, una mayor percepción de ciertas leyes de la física, eso no dice nada sobre las leyes de la física. Son independientes de mi percepción. Y por no hablar de las de la matemática. La mística es una experiencia de totalidad y se puede efectivamente estimular. Por supuesto, podemos estimularlo por condiciones internas, neurobiológicas, estimulación de ciertas áreas, y por condiciones externas. Ir a un lugar retirado, recogido, ejercicios espirituales,
vivir en un monasterio tibetano, hacerse miembro de una hermandad sufí, por supuesto, pero solo con eso no me garantiza. Anda que no había gente que vivía en el convento de Santa Teresa y no era mística, y estaba sometida prácticamente a un régimen de disciplina igual o peor que el de Santa Teresa de Ávila. La música, hay ciertas canciones que efectivamente, cierta música, sobre todo la música clásica, que puede estimular esa experiencia. Si uno pone, no sé, heavy metal, etcétera, no creo que vaya a ser místico, lo veo muy difícil, ¿no? Pero si uno está escuchando, pues no sé, Bach, sobre todo Bach, la perfección matemática, la armonía, bueno, eso estoy seguro de que estimula. Pero si está escuchando otras cosas, no. Las lecturas, determinadas lecturas. Pero de nuevo, una cosa es la experiencia mística y otra es el objeto al que se dirige la experiencia mística. Yo puedo estimular la experiencia mística, pero solo con eso no voy a saber nunca la verdad sobre el objeto al que se refiere la experiencia mística. Eso lo tendré que elucidar desde otra perspectiva. Aquí está la foto de un gran psicólogo, uno de los grandes psicólogos del siglo XX soviético, Alejandro Luria. Luria, entre otras muchas cosas, es famoso por el caso que le analizó de un paciente que tenía un daño en el lóbulo parietal, zona por encima del temporal, izquierdo, encima del lóbulo temporal, y que está encargado del tacto, la sensación de calor, de frío, del equilibrio. Es por tanto muy importante para nuestra vida diaria, ¿no? Incluso para nuestro sentido de la corporalidad y nuestra sinestesia. Ese paciente que tenía ese daño, por ejemplo, no percibía dualidades. No percibía dualidades. Lo veía todo como una unidad. Pero claro, yo he oído a gente, incluso a neurocientíficos de prestigio, que dicen: ah, ya está, la percepción de dualidades depende de un daño en el lóbulo, de una zona del lóbulo parietal. Si la daño, no percibes dualidades. Perdóname, pero eso es erróneo desde el punto de vista de la epistemología y de la argumentación lógica. Esto es como se dice en latín, non sequitur, no se sigue. Una cosa es efectivamente que una persona no pueda percibir esa dualidad, y otra cosa es que exista. Y la dualidad matemática existe. Existen enunciados matemáticos correctos y enunciados matemáticos incorrectos. Entonces, no es que sea una ilusión de que nuestro lóbulo parietal nos dice: tienes que ver que 2 más 2 igual a 4 es correcto y 2 más 2 igual a 5 es incorrecto. No. Es independiente, pertenece a otro orden de justificación. La mente, repito, además es un libro en el que estoy trabajando justamente sobre leyes de la naturaleza y leyes del pensamiento, la mente nos abre al universo. Efectivamente, filtramos el universo mediante nuestros sentidos y mediante nuestra lógica. Pero la mente no se inventa el universo. Capta la norma externa, que es la ley de la naturaleza, y la modeliza. Y evidentemente es una aproximación que es un límite asintótico. Nunca podríamos agotar el universo, nunca podríamos captar la plenitud de las leyes de la naturaleza. Es un proceso asintótico. Pero no se inventan las leyes de la naturaleza. Esta sería la primera parte de la exposición. Solo hay 2, que nadie se asuste. La primera parte. Perfecto, sí, porque es la última parte. La primera parte, que era fundamentalmente la parte, digamos, más dura, casi más de experimentos, etc. En esta parte lo que yo quiero reflexionar es sobre el papel de la mística hoy y sobre lo que puede aportar la mística al hombre de hoy. Ya digo, mi tesis es que la mística tiene condiciones neurobiológicas evidentes, se pueden incluso elucidar en qué área del cerebro, se puede incluso potenciar, pero con el cerebro y analizando exclusivamente las áreas cerebrales no voy a entender plenamente qué es la mística. Para ello necesito la cultura y la biografía de esa persona. Y eso es irreducible simplemente a estimular un área cerebral y sus concepciones filosóficas, por supuesto. De hecho, lo que también quiero defender es que todo gran científico, es un místico en potencia. Hay una frase muy famosa de Newton que dijo que en el fondo él durante toda la vida había sido como un niño que estaba jugando con conchas en la playa, mientras el gran océano de la verdad permanecía sin desentrañar ante sus ojos. Esa actitud de humildad y sobre todo de admiración, de sobrecogimiento ante la grandeza del universo y la sofisticación del universo, es en el científico lo que también hemos encontrado en el místico, esa percepción de una realidad desbordante. Y por tanto la mística, bien canalizada, porque a veces la mística puede conducir a la parálisis, a no buscar el conocimiento, pero la mística bien canalizada puede ayudar a buscar la verdad y el conocimiento. Todo místico, con independencia de sus raíces religiosas, ya sea un sufí o un místico hindú, puede potenciar esa búsqueda del conocimiento, porque aprende en lo efímero del mundo algo que desborda y trasciende el mundo. Lo mismo que el científico, que aprende en lo efímero del mundo una ley, un principio de organización del universo.
De hecho, por ejemplo, tenemos el famoso libro de las contemplaciones de los misterios de Ibn al-Arabi. Quiero leer simplemente unos versos que me parecen preciosos, de esa universalidad que capta el místico. Qué maravilla un jardín en medio de tanto fuego, capaz de acoger cualquiera de entre las diversas formas. Mi corazón se ha tornado. Es prado para las gacelas, convento para el monje, para los ídolos templos. Esto me parece sublime. Prado para las gacelas, convento para el monje, y él es un sufí, se refiere a un monje cristiano. Su corazón, gracias a la experiencia mística, se ha convertido en morada para todo, lo acoge todo. Eso es la belleza de la mística. Es capaz, y lleva la tolerancia, por supuesto, y el respeto de otras ideas. La religión del amor. Sigo a donde se encaminen sus monturas, que el amor es mi práctica y mi fe. Esto en el siglo XIII. Es un precursor de la tolerancia, del respeto al pensamiento ajeno y de buscar a Dios más allá de los dogmas. Buscar a Dios sobre todo en la mística. Rumi, el otro gran sufí, en el Masnavi. Si hay un amante en el mundo musulmán, soy yo. Si hay un creyente infiel o ermitaño cristiano, soy yo. Tierra y aire y agua y fuego, ¿sabes tú lo que son? Tierra y aire y agua y fuego, más aún cuerpo y alma, también soy yo. Esta tierra y el cielo y todo lo que contienen, ángeles, hadas, genios y humanidad, soy yo. Esa unión entre el yo y la totalidad. Este es el germen de una actitud profundamente ética, apertura del espíritu a todo lo que es distinto. Búsqueda de Dios, y justamente en esa búsqueda de Dios, búsqueda del hombre y de la naturaleza. Por tanto, es cierto que la mística muchas veces puede llevar a la parálisis, a no hacer una investigación científica, a quedarse en la unidad, pero la unidad hay que dividirla, hay que buscar los detalles del universo, no simplemente la unidad del universo, pero bien entendida la mística lleva a la tolerancia, a la admiración y a la búsqueda del saber, a ver a Dios, como decía San Agustín, como íntimo y el íntimo mío, y superior, sumo mío, más íntimo que lo más íntimo de mí, pero también superior a lo supremo de mí, esa inmanencia y esa trascendencia. Buscar en todo, a Dios en todo. No implica egoísmo, porque mucha gente podría pensar la mística, efectivamente muchas veces una mística, yo creo, incorrecta puede llevar al egoísmo. A mí lo que me importa es yo y mi percepción del absoluto. Me da igual el mundo. Puede estar el mundo desangrándose, desgarrándose en guerras o en catástrofes, pero yo estoy en mi contemplación del absoluto. No, el místico, justamente, se da cuenta de que nos tenemos que encontrar a nosotros mismos para negarnos, para humillarnos, para desasirnos de nosotros mismos. Rumi, de nuevo, ahí tenemos a los famosos derviches danzarines, ¿no? Seguro que si alguien ha estado en países árabes o en Turquía o en países de religión islámica, es un espectáculo sobrecogedor cuando estás, ¿no? Sobrecogedor. Sé nieve fundida, lava tu yo de ti mismo. Una flor blanca brota en el silencio, que tu lengua se convierte en esa flor. También en Abu Said, otro sufí, soy el amor, soy el amado, no dejo de ser el amante, soy el espejo y soy la belleza, por ende observadme en mí mismo. Esa universalidad que tenemos, por supuesto, en San Juan de la Cruz, en Francisco de Asís, el cántico de las criaturas, la hermandad entre todas las criaturas, en el cántico espiritual, es el amante y es el amado. En Sankara, el famoso místico de la Advaita Vedanta, de la tradición de la no dualidad, esa famosa frase de los Upanishads, Tat et Vam Asi, eso eres tú, es decir, tú eres la unión con todo. Una búsqueda de lo pleno. Hay un texto de un filósofo que no es un místico, estrictamente hablando, es un filósofo, de hecho uno de los grandes filósofos de la Ilustración, que a mí siempre me ha parecido que es en el fondo un texto místico, de Rousseau, en su carta Malesherbes de 1762. ¿Cómo me gustaba perderme imaginariamente en el espacio? Me ahogaba en el universo y hubiera querido lanzarme al infinito. Creo que aunque hubiera descubierto todos los misterios de la naturaleza, me hubiera encontrado en una situación menos deliciosa que aquel éxtasis embelesador y por el cual se entregaba mi espíritu limitadamente en la agitación de mis viajes y que me hacía exclamar, oh gran ser, sin poder decir o pensar nada más. Esa unidad, lo oceánico, lo holístico que percibe el místico. El problema, por tanto, no reside en la adopción de una actitud mística, que yo creo que es muy positiva, porque la mística implica profundidad, serenidad, huida del mundo que muchas veces nos distorsiona, nos perturba, nos enceguece. Eleva, embellece la vida, nos engrandece, nos da equilibrio interior, serenidad. El fervor místico lo vemos en tantos santos, en ascetas, en bodhisattvas, por ejemplo, en el budismo mahayana, que nos libera también del egoísmo, de la mezquina sujeción a intereses, a lo pequeño. Cuando la mística lleva al amor, nos lleva a la plenitud, a un paraíso ya en la tierra que enaltece al hombre. El problema sería absolutizar la mística y ser solo místicos. Aquí tengo una imagen de Pitágoras. Pitágoras me parece que es muy interesante porque él era místico, pero también era matemático y también era filósofo.
esa integración. Buscar la experiencia mística, pero también buscar el saber y la verdad a la vez. La mística tiene que llamarnos a la razón, al esfuerzo, a la crítica y también al análisis, a transformar el mundo, a la libertad, porque solo la razón nos puede ayudar a mejorar el mundo. Es el mejor instrumento que nos ha dado la evolución para que el hombre progrese. Pero con razón y con mística ese progreso se acelera, se perfecciona. Esa idea de San Ignacio de Loyola de ser contemplativos en la acción. Contemplativo, pero también en la acción. Y acción de contemplativo, San Ignacio de Loyola. No podemos renunciar a la subjetividad, que cuando a veces leo, en el budismo hay que renunciar a la subjetividad, pues entonces yo no puedo ser budista. Yo soy un yo, tengo una subjetividad y esta es uno de los grandes progresos de la evolución. La idea de yo y la subjetividad. No tengo por qué renunciar a mi subjetividad. Lo que tengo que hacer es integrar mi subjetividad con un todo que me trasciende. Por tanto, no puedo renunciar a la razón, a la búsqueda de la verdad, a la visión y al análisis. Y hay verdades que ha descubierto la filosofía y la ciencia y la matemática que ningún místico pudo siquiera presagiar. Y por tanto es inmensamente, es enormemente, por supuesto admirable, el tesón de quienes se esfuerzan por buscar la verdad. Si eso lo fundimos con la mística, yo creo que el ser humano alcanza un estado superior de la evolución, que es razón más mística. Pero si solo tiene mística, cojea, no va a poder buscar la verdad, no va a poder encontrar la verdad sobre el místico. Aquí Galileo, además, ayer justo estuve en una obra de teatro que era el caso Galileo de Bertolt Brecht, que la están dando en Madrid, en el Teatro Valle Inclán. Galileo, que nos puede parecer el sumum del racionalismo, lo antimístico, sin embargo, cuando uno lee, por ejemplo, la carta a la gran duquesa Cristina de Lorena, gran duquesa de Toscana, en el fondo la actitud que tiene de reverencia piadosa ante el universo, ante Dios, ante los misterios que nos desbordan, vuelvo a esa idea de que todo gran científico es un místico en potencia, contempla la grandeza del universo. Y justamente porque se siente desbordado por esa grandeza, por su pequeñez, por lo poco que comprende, aunque su esfuerzo es inmenso, quiere descubrirla y se esfuerza. Y Galileo nos abrió a verdades sobre el universo que ningún místico de ninguna tradición cristiana, sufí, hindú, budista pudo nunca vislumbrar. Por tanto, yo creo que el místico tiene que integrar ciencia, arte y técnica, conocimiento y ética, conocimiento, belleza y acción, compromiso, contemplación en la acción. Citando a San Ignacio de Loyola, que no olvidemos, San Ignacio de Loyola era un místico también. Que eso es la sabiduría. La sabiduría no es solo el conocimiento, la información. Es conocimiento, es ciencia, pero también es arte, también es ética. Es grandeza de espíritu, es bondad y es conocimiento. El misticismo, si lo concebimos como la meta última de la experiencia religiosa, puede llevar a la parálisis, a un placer ensimismado, a un placer que solo me beneficia a mí. El misticismo lo que tiene que hacer es abrirme al mundo y al ser humano. Santa Teresa es un ejemplo paradigmático y excelente, como San Ignacio de Loyola, de esta tendencia. El místico, además, y la actitud mística tiene que llevarnos a la humildad. El no sé, pero deseo saber. Aquí tenemos a Sócrates. Solo sé que no sé nada. Porque el místico y la mística puede a veces nublarnos con la idea de que ya sabemos todo, de que ya hemos alcanzado la verdad absoluta, la unidad. No, el conocimiento exige esfuerzo, exige investigación. Lo que sabemos hoy es una mínima parte de lo que sabremos en el futuro. Y como decía ese famoso matemático Hilbert, dice, debemos saber, luego sabremos, ¿no? La famosa frase que dijo en un congreso de matemáticas. El mejor servicio, por tanto, que puede prestar el misticismo a la verdad no es otro que el de inflamar la llama de nuestra admiración. La mística tiene que manifestarse entonces como ciencia, ética y estética y no obstruir, sino justamente potenciar el progreso humano. Llevarnos también a esa idea preciosa que hay en Spinoza, que Spinoza, aunque nos parezca que no es un místico, es un místico también. El amor de intelectuales, el amor de Dios intelectual, en la verdad filosófica captar también esa vinculación con el todo y ese amor a Dios en la pura verdad por la grandeza y la dignidad de la verdad. Y aquí termino con unas citas del mayor científico del siglo XX, además ahora que estamos ha sido otro año triunfal para Einstein, ¿no? Cuando se hizo famoso en 1919 por la famosa predicción del eclipse solar, ¿no? De la desviación de la luz en un campo gravitatorio, y este año por las ondas gravitacionales. Si hubiera vivido ahora Einstein, pues habría sido de nuevo, habría estado otra vez en todos los periódicos, no iba a estar, aunque no viva. Einstein, que nos parece el prototipo de científico, de racionalista, en el fondo tiene una actitud mística.
O sea, tiene una actitud mística, que le interese. Yo tengo un artículo que es justamente Einstein, lo sagrado y lo misterioso, porque es realmente admirable como el mayor científico del siglo XXI, una de las mayores mentes que ha dado la humanidad, la humildad reverencial que manifestaba en sus escritos de madurez, los años 20-30, ante la complejidad del universo. Y es una actitud mística. Es muy difícil explicar este sentimiento al que carezca por completo de sentimiento. Sobre todo cuando de él nos surge una concepción antropomórfica de Dios. El individuo siente la inutilidad de los deseos y de los objetivos humanos y el orden sublime y maravilloso que revelan la naturaleza y el mundo de las ideas. La existencia individual le parece una especie de cárcel y desea experimentar el universo como un todo único y significativo. ¿No es esto mística? Los genios religiosos de todas las épocas se han distinguido por este sentimiento religioso especial, que no conoce dogmas, ni un Dios concebido a imagen del hombre. No puede haber en consecuencia iglesia cuyas doctrinas básicas se apoyen en él. Por tanto, es precisamente entre los herejes de todas las épocas donde encontraremos hombres imbuidos de este tipo superior de sentimiento religioso. Hombres considerados en muchos casos ateos por sus contemporáneos, a veces santos. Por ejemplo, Demócrito. Todo el mundo considera que es ateo. Demócrito es uno de los padres de la racionalidad. Francisco de Asís, Espinosa. A Espinosa se le ha calificado de todo, panteísta, teísta, ateo, o sea, no se sabe muy bien. Espinosa es justamente esa idea de la unidad entre Dios, el mundo y el hombre. Y esta es la última cita, y aquí está Kepler, que era otro místico, astrónomo y científico. ¿Cómo puede comunicar y transmitir una persona a otra este sentimiento religioso cósmico? Si este no puede engendrar ninguna noción científica definida de Dios, ninguna noción definida de Dios y una teología. Según mi opinión, la función más importante del arte y de la ciencia es la de despertar este sentimiento y mantenerlo vivo en quienes son receptivos para él, que no todo el mundo lo va a ser. Yo sostengo que el sentimiento religioso cósmico es el motivo más fuerte y más noble de la investigación científica. Solo quienes entienden los inmensos esfuerzos y sobre todo esa devoción sin la cual sería imposible el trabajo innovador de la ciencia teórica, son capaces de captar la fuerza de la única emoción de la que puede surgir tal empresa, siendo como es algo alejado de las realidades inmediatas de la vida. Qué profundos debieron ser la fe en la racionalidad del universo y el anhelo de comprender, débil reflejo de la razón que se revela en el mundo, que hicieron consagrar a un Kepler y a un Newton años de trabajo solitario para desentrañar los principios de la mecánica celeste. Por tanto, necesitamos místicos enamorados de la acción, de la contemplación y del conocimiento. Necesitamos amor, belleza y sabiduría. Muchas gracias. Hay un problema y es que el espacio que aquí tenemos tiene tiempo y no es místico y la eternidad no fluye como quisiéramos. Luego tienen que ser las cuestiones que se planteen breves, precisas y también las contestaciones, porque el tiempo es nuestro enemigo. ¿Alguna cuestión, duda, problema, confesión? No lo sé, aquí. Yo es una pregunta muy mundana. ¿Tú crees que en la vida tiene un sentido y solo uno? ¿Y hemos de cada uno llegar a entenderlo o a verlo? Claro, es una pregunta muy profunda, o sea, esto sí quedaría para otra charla. Yo creo que sí tiene un sentido, pero no solo uno. Porque yo creo que cada individuo es en sí mismo un sentido. Un sentido para la evolución, es una aportación neta. Pero pienso que concibas como concibas ese sentido, tiene que haber dos pilares en ese itinerario, dos caminos. Uno es la vía del conocimiento y otra es la vía del amor. Quizás, esto es una vez que le preguntaron a Freud, ¿no? Señor Freud, ¿qué hay que hacer para ser feliz? Y respondió con tres palabras en alemán. Arbeit und Liebe. Trabajo y amor. Trabajo, bueno, conocimiento es un tipo de trabajo, digamos, y amor. Pero esas dos partes, yo lo considero como la intelectual, la realización mediante algo que haces, y la afectiva. Y en términos filosóficos más elevados, conocimiento. Yo no creo que nadie pueda ser feliz si no conoce, si no busca la verdad, si no se apasiona por la ciencia, por la historia, por lo que sea. Y el amor. Pero bueno, esto es lo más discutible de toda la filosofía. ¿Qué tiene para aportar la mística a la ciencia de hoy? Yo creo que ningún contenido concreto, contenidos concretos, aquí hay muchos teólogos, seguro eso que llamaba Runner lo temático, ¿no? La tematización cero, ninguna, yo creo que no, porque además no es su labor, pero puede aportar, como trayendo a colación la cita de Einstein de nuevo, una actitud de admiración y embelesamiento ante la grandeza del universo
la complejidad del universo, y eso es una exhortación a buscar la verdad sobre el universo. Por tanto, no proposiciones concretas, como en la matemática o en la lógica o en la filosofía, pero sí una actitud. Es como el arte. ¿Qué aporta el arte a la ciencia o a la vida? ¿Aporta un contenido concreto? No. Aquí tenemos un profesor de estética, no. Lo que aporta es, sobre todo, una realización, una actitud. Pero es que no es su labor. No tiene por qué descubrirnos una verdad. No, es la actitud. Y yo creo que eso es lo que puede aportar la mística. Y por eso, yo pienso, no todo científico tiene por qué ser un místico, evidentemente. También depende del tipo de ciencia. Si uno está estudiando, no sé, la variación de la temperatura en tales sólidos, pues ahí no sé si hay da eso mucho para la mística, ¿no? Pero, por ejemplo, en la cosmología, en la matemática, sobre todo en lo que estudia lo muy grande, ahí, o la mecánica cuántica, la complejidad absoluta del mundo microscópico y subatómico, yo ahí sí creo que una actitud mística te incita a buscar esa verdad. ¿El ayuno facilita la experiencia mística? ¿Perdón? ¿El ayuno facilita la experiencia mística? Es una cosa que yo no la he estudiado mucho, o sea, pero a priori, o sea, intuitivamente yo diría que sí, pero que exceso de ayuno puede dificultarla enormemente. Pero diría que sí. Un término que se usa o he oído muchísimo en los últimos años es estado ampliado de conciencia. ¿Qué relación tiene eso con la mística? Tiene bastante relación para muchos autores. Yo también lo he oído, he de reconocer que no es algo en lo que haya profundizado mucho. A veces he de reconocer que soy muy escéptico. Yo ahí creo que me viene a veces mi vena... Tengo, como decía eso de Goethe, de hay dos almas viviendo en mi pecho. Tengo un racionalista por un lado y luego por otro un místico, intento, o alguien que lo intenta, pero quizás un racionalista. Y soy bastante escéptico con este tipo de ideas. ¿Qué significa estado ampliado de conciencia? ¿En qué se diferencia de lo que conocemos, por ejemplo, por mística o incluso por pues una persona que siente un sobrecogimiento ante el universo, un gran científico, un gran poeta, etcétera? Eso es lo que yo preguntaría, ¿no? Y sobre todo, cómo se puede probar que eso exista, ¿no? O sea que, porque claro, el problema de la conciencia es que siempre analizamos manifestaciones de la conciencia, pero yo no puedo analizar cuál es tu conciencia, por ejemplo. De momento, a lo mejor en un futuro tenemos la tecnología para que yo me meta en tu mente. Y usted en la mía. Pero como ahora no podemos, dependemos demasiado de testimonios de, es que yo creo que he visto, bueno, ya, pero ¿y por qué me lo tengo yo que creer? O sea, digamos, dentro del método científico todavía no estamos lo suficientemente avanzados como para teorizar rigurosamente este tipo de experiencias. Pero vamos, es un tema que me gustaría profundizar más. ¿Puede haber alguna relación entre el panteísmo y la mística, aunque no fuera religiosa? Absolutamente. Es decir, de hecho, prácticamente de todos los místicos, a todos los grandes místicos, hay excepciones, por supuesto, en todo hay excepciones, pero de casi todos, sobre casi todos se han podido verter las acusaciones de panteísmo. Por ejemplo, la mística alemana, Silesius y Jacob Böhme, por supuesto han sido acusados de panteístas, obviamente. Meister Eckhart, panteísta. Spinoza, ya sé que Spinoza no es solamente un místico, pero es que a mí el amor de intelectualismo me parece que es una noción mística, panteísta. Santa Teresa y San Juan de la Cruz quizás no, porque también es cierto que la mística castellana tiene sus peculiaridades, hay gente que sabe mucho más de ello, y que yo sepa nunca se acusó a Santa Teresa o a San Juan de la Cruz de panteísmo. Pero a los sufíes, por supuesto. La mística hindú de la Advaita Vedanta, bien, es que es panteísta. Y yo pregunto, ¿y es que el panteísmo es un concepto que capta algo? Pero todos los conceptos que nosotros tenemos para captar qué es Dios flaquean, son imperfectos. Teísmo, deísmo, panenteísmo, panteísmo. Todos, como decía Leibniz, todas las filosofías son verdaderas en lo que afirman y falsas en lo que niegan. Todos tienen parte de verdad, porque incluso el que cree que Dios es trascendente al mundo, tiene también que creer de alguna manera que tiene algo que ver con el mundo, que está también en el mundo. En él vivimos, nos movemos y existimos, dice San Pablo en el Areópago, en Hechos 17. Pero tampoco puedes confundir a Dios con una mesa, un árbol, sería absurdo, impropio de su dignidad. Pero es que ningún panteísta ha dicho eso. Todo panteísta es mucho más sutil. Se refiere a una dependencia ontológica. Yo por eso a mí, cuando alguien se le acusa de panteísta, me parece que suele ser una acusación precipitada. Porque ahí es donde vemos el límite
de los conceptos, incluso el concepto de ateísmo. ¿Es ateo Feuerbach? En parte sí, pero en parte no. Porque él diviniza al hombre. Entonces, como decía Max Stirner, que ese sí que era ateo, dices que tú eres un ateo piadoso. Eres ateo, pero sigues creyendo que el hombre es un ser infinito, como decía el Che Guevara, ¿no? Dice, ¿cree usted en Dios? No, creo en el hombre. Pero es que si somos estrictamente materialistas, ¿por qué tienes que creer en el hombre? Que es un conjunto de partículas, un accidente de la evolución feliz para nosotros. ¿Pero por qué? Hay también en ese ateísmo, incluso en el ateísmo de muchos de Feuerbach o de Marx, o de muchos de la izquierda hegeliana, Bruno Bauer, hay teísmo también. Es muy difícil encontrar a alguien que cumpla perfectamente la definición ateo, teísta, deísta, agnóstico, panteísta. Es muy difícil. Entonces, que a los místicos se les llaman panteístas, sí, hay elementos de panteísmo, pero me parece que es muy pobre. Cabe una última pequeñísima pregunta y una pequeñísima respuesta. Bueno, se han levantado dos, sean las dos, porque luego hay una cena que espera a los estómagos y ya ha dicho él que si el ayuno es demasiado grave puede afectar a la mesa. Tenemos ahí en esta pared un cuadro que representa la subida del Monte Carmelo de San Juan de la Cruz y hay una vía que es la central, que es nada, 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 y la invasión, ¿veis? El místico, o sea, es la luz arriba que llega directamente al místico a través de esas nadas, nada, nada. Podríamos decir que al místico, digamos, le penetra directamente la luz de la verdad, del misterio, de lo sagrado, de esa experiencia sensible, y es ese camino tan directo que está invadido por ella, mientras que los otros son caminos sinuosos, o sea, y lo pone él, para llegar a esa misma verdad. También hay esa búsqueda de la verdad, pero los caminos son más sinuosos, llegan también. No sé, ese es un esquema que hizo San Juan de la Cruz. Entonces, bueno. Es muy bonita, ¿no?, la reflexión que hace usted, porque efectivamente, claro, en el místico hay una inmediatez, no hay que franquear las barreras o surcar esa senda sinuosa del análisis. Claro, yo lo que digo es que para llegar a la verdad yo creo que es imposible llegar directamente, sin análisis, no hay atajos. Esto es como lo dijo... No podemos ser invadidos, tener esa... Por supuesto. Científicos, tener una primera idea... Sí, es la intuición, efectivamente. Porque la intuición es lo inmediato. Y hay muchos científicos, Einstein lo dice literalmente, que tienen una intuición y luego la razonan. Yo lo que digo es que el proceso de razonamiento es inevitable. Tú puedes tener la intuición, es como si yo tengo la intuición de que el tiempo es relativo. Bueno, pero lo tienes que probar. Pero la intuición, eso es la intuición. En inglés a veces se dice el insight, que ahora está muy de moda. El aha moment, la captación de, me he dado cuenta. Como le dijo una vez Euclides al rey Ptolomeo, uno de los, no me acuerdo qué Ptolomeo era, rey de Egipto, Ptolomeo le dijo, quiero que me enseñes geometría. Y le dijo, majestad, no hay una vía regia a la geometría. Usted, aunque sea rey, tiene que estudiar y esforzarse. Es decir, no le puedo meter, aunque usted sea rey, en su regia cabeza no puedo meter la más regia aún y divina geometría. Y esto lo hemos visto. Ha habido reyes listos, Marco Aurelio, pero ha habido reyes muy emperador, pero no hay una vía, yo lo que digo es que no hay una vía fácil, directa, a la justificación de la verdad, al conocimiento. Pero sí hay una característica de la vida humana fascinante, que es la intuición. Y el místico es un gran intuidor, es un gran ejemplo de intuición. Y con esto termino porque me parece que al principio de su pregunta ha dicho algo muy interesante, que es la nada. La nada, la nada, la nada. Curiosamente, todo filósofo, cuando profundiza en el estudio de la verdad y llega al fondo de las cosas, llega prácticamente a ser y no ser, al ser y la nada. Ahí tenemos Hegel al inicio de la lógica. El ser puro es la nada pura. Pero es que esto está en los místicos, en Meister Eckhart, en el misticismo hindú, en Juan de la Cruz. El ser y la nada se unen y la división entre el ser y el no ser, que para nosotros es imposible, ya digo, sería un engaño decir que no existe el principio de una contradicción, porque no podríamos hablar, no podríamos razonar, pero sin embargo en esa intuición es lo bonito, captamos la unidad tú. Entonces, lo bonito de la mística es que es un ejemplo de intuición, y yo creo que tenemos que cultivar la intuición, y el sistema educativo actual nos guía demasiado por el razonamiento y poco por la imaginación y por la intuición, que es libertad, no es lógico, es analógico, es primitivo, me da igual, pero es libertad. Brevísima, por favor. Muy sencillo.
porque incluyo el odio de los estómagos. Dentro de esta aportación de distintos aspectos de distintas ciencias que ha hecho, me gustaría, si es posible, que me definiera muy sintéticamente qué aportaría la psicología de Jung a este engranaje. Hombre, no he citado a Jung, sintéticamente. no le he citado, pero he de reconocer, me hace gracia porque con Ilia justamente habla bastante sobre Jung. Es una autora al que la tengo bastante... Es decir, me interesa, no estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero sí me parece que era un hombre de una erudición y sobre todo un respeto hacia las tradiciones sapienciales y místicas de la humanidad extraordinario, y yo creo que puede aportar mucho el estudio de los arquetipos y de cómo en todas las experiencias místicas subyacen ciertos elementos comunes, ciertos símbolos. A mí eso me parece que puede... Pero claro, hoy en día la psicología lo que busca, yo creo que es legítimo, es la base neurofisiológica. Ahí creo que Jung dice menos, ¿no? Pero en el aspecto humanístico, Jung era una persona de unos conocimientos humanísticos extraordinarios. Ojalá hubiera hoy más personas como él en ese sentido, sin compartir todas sus tesis. Pues muchísimas gracias a todos.